Bienvenido a un café con raíces con aroma a Torá. Durante esta semana veremos la parashá Jucat, que significa estatuto. La lectura bíblica durante toda esta semana va a estar en el libro de Números, capítulo 19 hasta número 22, capítulo 1. La lectura adicional que, ¿cierto?, queremos también que usted la haga en su casa y junto con nosotros también, ¿cierto?, está en Jueces, capítulo 11, versículo 1 al 33. Vamos a dar comienzo a esta parashá y a esta liyá o a esta porción bíblica en Números 19 del 1 al 17. Voy a invitarlos para que la podamos leer, ¿ya? Dice así: Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca lesana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote. Y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella, 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata. Lavará luego su vestido, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. Y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona inmunda será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, la que estamos viendo recién, y al séptimo día será limpio, y si el tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmundo, y cualquiera que tocare algún muerto a espadas sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y damos gracias al Eterno por la lectura de su palabra. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado, en esta hora le doy gracias, Señor, porque me permite poder hablar de su palabra, meditar junto con mis hermanos que están viendo, Padre amado, en distintas partes esta porción que está entregada, Señor, a través de este medio. Le pido para cada uno de ellos, Señor, que usted prospere sus caminos, Señor. Guarde, Señor, a cada uno de ellos, los que están enfermos, Señor, puedan ser sanados, Padre amado, en la confianza que ellos tengan en usted, Padre celestial. Los que están sin trabajo, los que les falta el dinero, Padre amado, los que tienen problemas con sus hijos, los que están, Señor, con alguna situación médica, Padre amado. En esta hora queremos que usted los prospere, Señor, en todos aquellos caminos en los cuales, Señor, ellos están, Padre celestial. Amado Yeshua, en esta hora también pedimos por
Israel, para que usted, Señor, sea guardando a Jerusalén, traiga paz a Jerusalén y traiga paz, Señor, a ese pueblo, Padre amado, que es nuestro pueblo, Padre celestial, Israel, porque somos Israel, Padre celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. ¿Ya? En esta porción de la Torá, ¿cierto?, vemos nuevamente que el Eterno da algunas instrucciones, ¿cierto?, a Moisés y a Aarón. Como siempre lo ha hecho así, ¿ya? Esta ley, cuando uno habla de la ley, ¿cierto?, de Moisés, ¿ya?, pero específicamente la ley del Eterno, porque el Eterno siempre da las instrucciones a Aarón, a Moisés, ¿cierto?, de tal manera que ellos las puedan hacer cumplir junto con el pueblo, ¿ya? Vemos que decimos, ¿cierto?, que esta instrucción viene de parte del Eterno. En esta semana que va a comenzar, ¿cierto?, o que ya comenzó, veremos algunos estatutos del Eterno, ¿cierto?, en esta parachá. Veremos, ¿cierto?, el agua en la roca, cómo los edomitas no dejan pasar a Israel por su tierra, la muerte de Aarón, la serpiente de bronce, e Israel, ¿cierto?, en la tierra de Moab. Va a ser una semana muy intensa e interesante. Quédese con nosotros y dale like para ayudarnos a llegar a más hermanos que quieran estudiar Torah. Vamos a partir con el versículo número 2. Dice, en el versículo 2 de esta parachá nos dice al comienzo, partiendo, esta es la ordenanza de la ley. ¿Qué es una ordenanza? Vamos a ir al interlineal, que yo también lo invito a ustedes que lo puedan ver a través de la internet, el logos kalogos. La palabra que la Reina Valera nos indica como ordenanza, el original tiene el Strong 2708, que es la palabra juká, que significa literalmente costumbre, estatuto, reglamento, prescripción, ¿ya? Su derivación, o esta palabra, ¿cierto?, tiene una derivación al Strong 2706, que es la palabra hok, que significa estatuto, prescripción, gobierno, ley, reglamento. Y la última derivación que llega a la raíz es el Strong 2710, que es hakak, que significa labrar, decretar, determinar. Esta definición o traducción indicada en el original a través de las raíces de la palabra nos enseña a ampliar mucho más nuestro conocimiento. Es por eso que siempre estamos, y a través de todos nuestros hermanos que enseñan, generalmente vamos al interlineal para poder entender de una mejor manera la palabra que está escrita en hebreo. Señalaremos que Juká se nombra en la Torá o en el Tanaj, ¿ya?, 104 veces. Cuando hablamos del Tanaj, es la Torá, son los jueces, son los profetas, y salmos, los jueces, reyes. Eso es la Tanaj cuando nosotros hablamos referente a Tanaj. Cuando nosotros hemos visto en la palabra o en la Torá, cuando hablamos de los mandamientos, la palabra para mandamiento es la palabra misbat. La palabra Torá es instrucción, es ley. Muchas veces decimos que la palabra Torá es ley, pero en general la traducción literal es instrucción. Son las instrucciones que el Eterno da a su pueblo para que su pueblo ande conforme a lo que Él dice en su palabra. Y la palabra misbat o misbot son los mandamientos, son las instrucciones, son la ley, lo que establece las normativas, cómo debe conducirnos o cómo debemos conducirnos cuando somos hijos de Dios. Vamos a usar el vocablo juká, que literalmente es usado en un sentido más cultural que religioso para referirse a las costumbres de las naciones. Porque veíamos recién que juká en el Strong, ¿cierto?, es costumbre. Son todas las costumbres que tienen los pueblos o las naciones referentes a algunas normativas que ellos también practican. El uso más significativo de juká tiene que ver con la ley de Dios. El significado del término más específico, que es Hok, ¿ya? Mientras que Hok, como recién veíamos, es un término genérico para ley, que es la derivación. Juká denota la ley, por ejemplo, de una fiesta o ritual en particular.
Cuando nosotros usamos Jucá, ¿cierto? Allí está definida las definiciones con respecto a una fiesta o ritual, la ley de la Pascua, por ejemplo, que podemos verla en Éxodo 12:14, podemos ver la fiesta de los tabernáculos, que está definido o que está indicado en Levítico 23:41, el día de la expiación, del sacerdocio, el uso de la sangre y grosura, como lo podemos ver en Levítico 3:17. Los estatutos de un pueblo pueden entenderse como las prácticas que son contrarias a las expectativas divinas. Los estatutos o los jucá de un pueblo pueden entenderse como las prácticas que son contrarias a las expectativas divinas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel condenó a Judá por rechazar los estatutos santos de Dios. Ezequiel 5:6 dice: pero ella se obstinó contra mi decreto con mayor culpabilidad que las demás naciones y contra mis estatutos, más que los países que están alrededor de ella, porque desecharon mi decreto y no estuvieron según mis estatutos. Ezequiel también desafió al pueblo de Dios a arrepentirse y volver a los estatutos divinos para que pudieran vivir. Ezequiel 33:15 dice: si el impío restituye la prenda y paga lo que ha robado, si camina según los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Estos estatutos descritos en la ley del Eterno, que son llamados jucá, son aquellos que no tienen una razón lógica en nuestra mente. A los estatutos, ¿cierto? Del tipo jucá, son aquellos que no tienen una razón lógica de explicación en nuestra mente. Por ejemplo, vamos a ver hoy día, o durante, ¿cierto?, en este estudio, el mandamiento de la vaca roja, ¿ya? Que es bien conocido y podemos ver por internet, por ejemplo, información en Israel que está o que fue encontrada o que ya tienen, ¿cierto?, en sus rebaños una vaca roja. Y hoy día vamos a ver, ¿cierto?, cómo el Eterno da las instrucciones referentes a esta vaca roja. Esta vaca roja nos relaciona directamente con Yeshua, nuestro Mesías. Esta vaca roja tenía que cumplir muchas características o ciertas características especiales que están descritas en el pasaje que hemos leído. La relación con Yeshua es muy clara. ¿Por qué? Porque esto es una vaca, como dice el texto, ¿cierto?, de expiación. El Mesías, Yeshua, vino para expiar los pecados de su pueblo, de la casa de Israel y la casa de Judá. Y nosotros, los que hemos conocido, que somos parte de Efraín, hemos llegado al Mesías Yeshua para que nuestros pecados pudieran ser expiados al creer en Él como nuestro Salvador. Lo que había que hacer o lo que se tenía que hacer con esta vaca, y de acuerdo a lo que estábamos leyendo en el pasaje, ¿cierto?, tenía que ser preparada para ir a un sacrificio. Y el que hacía, ¿cierto?, este sacrificio era el sacerdote Eleazar, tal cual como nos dice allí en el versículo 3. Él tenía que tomarla y sacarla fuera del campamento para ser degollada delante de su presencia, ¿ya? Acá también podemos ver cómo hay una relación, es una sombra. Esto es una sombra de lo que pasó con Yeshua. Yeshua fue sacrificado y estaba su padre delante de su padre, ¿ya? Acá podemos ver esa relación que representa Eleazar con la vaca, con respecto, ¿cierto?, a lo que representa el padre al ver en su presencia la muerte de su hijo Yeshua, ¿ya? Según el Midrash y la Mishnah, nos dice que durante todo este tiempo, desde que fue dado el mandamiento, se han sacrificado 9 vacas rojas. Y lo más probable, ¿cierto?, también dicen que la vaca roja puede ser sacrificada en este tiempo, antes que venga Yeshua, el Mesías. ¿Por qué? Porque esta vaca roja, tenemos que pensar de que esta vaca roja lo que hacía era de limpieza ritual. Por lo tanto, ¿cierto?, Yeshua, cuando venga en su segunda venida, él tiene que
pisar un lugar que sea santo, porque Él no va a pisar cualquier lugar, porque Él es santo, Él es perfecto. Por lo tanto, dicen, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que se comenta con respecto a la vaca roja, es para poder hacer una limpieza ritual, para cuando el Mesías que está esperando la casa de Judá, ¿cierto?, pueda llegar y pueda haber limpieza ritual, porque el Mesías no puede pasar, ¿cierto?, por lugares donde hay muerte. Y si nosotros vamos, o si alguna vez usted ha ido o va a ir a Israel, usted se va a dar cuenta de que el lugar del Monte de los Olivos, entre el Monte de los Olivos y la Puerta Dorada, donde entró o donde debiera entrar el Mesías nuevamente, hay un cementerio para aquel lugar. Hay un cementerio muy grande. Por lo tanto, los israelitas generalmente, ¿cierto?, no pueden cruzar por aquel lugar porque si no quedan ritualmente impuros. Entonces, esta vaca roja servía para limpiar aquellas impurezas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy en claro con respecto a este proceso. ¿Ya? En el versículo 4 dice: entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión, hacia el tabernáculo, 7 veces. ¿Ya? Si nosotros vamos a Israel, vamos a encontrar que donde estaba el templo, ¿cierto?, está cercano a la Puerta Dorada, muy cercano, y la Puerta Dorada está muy cercana al Monte de los Olivos. Cuando uno va y revisa, ¿cierto?, la peregrinación que se hace, muchas personas van a peregrinar, ¿cierto?, al lugar donde se supone que allí está enterrado Yeshua. No es el lugar que se nos relata, porque Yeshua no puede estar enterrado dentro de la ciudad, tiene que ser enterrado fuera de la ciudad. El monte de los Olivos tiene que estar, ¿cierto?, al frente del templo, y está al frente del templo. Hoy día está la mezquita, ¿cierto?, musulmana, pero en su tiempo, podríamos decir, estaba el Monte de los Olivos y el templo, el segundo templo, que fue destruido después por los romanos. ¿Ya? Entonces, esta era la acción que tenía que hacer el sacerdote Eleazar. Tenía que tomar y rociar un poco de sangre frente a la tienda de reunión. ¿Ya? Esa sangre preciosa que fue vertida por Yeshua, él cumpliendo la profecía, él cumpliendo que él tenía que purificar. Él vino a purificar, ¿cierto?, a su pueblo. Él vino a morir en la cruz para que su sangre vertida allí nos diera esa salvación, ¿cierto?, tremenda y poderosa en nuestra vida. El sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre en su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada al templo, que se puede ver desde el monte. Esto nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja, que tenía que estar situada frente a la entrada del templo en línea recta, está escrito que los animales siempre tienen que ser sacrificados delante del Eterno, es decir, al oriente del lugar santo. Es como si el Eterno estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera, en dirección al occidente. Por lo tanto, el sacrificio del Mesías tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y no detrás del templo, como indica, ¿cierto?, algunas tradiciones cristianas. La imagen que proyecta la sombra no puede indicar un lugar detrás del Eterno, a espaldas del templo, porque todos los sacrificios tienen que ser presentados delante del Eterno para que sean agradables, como está escrito en Levítico 1:3, que dice: si su ofrenda es de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Eterno. ¿Ya? Cuando uno va, ¿cierto?, a Jerusalén, uno ve esa relación que habla la Escritura y se da cuenta de que el Monte de los Olivos y el templo estaban muy ligados. Hoy día no hay a ciencia cierta, ¿cierto?, dónde fue sacrificado el Mesías y dónde, ¿cierto?, fue enterrado.
¿ya? A pesar de haber mucha información, pero era información que fue entregada, ¿cierto?, por la madre Constantino, que erigió, ¿cierto?, colocó allí algunos templos o alguna iglesia o algunas formas católicas, ¿cierto?, para poder colocar e identificar todo el sacrificio o los lugares por donde pasó, ¿cierto?, a hacer sacrificio, pero está muy equivocado, de acuerdo a lo que la palabra nos dice. El Levítico 3:7 dice: si han de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerán delante del Eterno. ¿Ya? Es importante eso, porque todo se tiene que hacer delante del Eterno. Por eso recién decíamos que Eleazar era una sombra de el Eterno en ese momento, de acuerdo a lo que estaba dando la instrucción. Y la vaca roja, ¿cierto?, es una sombra de Yeshua, que fue sacrificado. Es algo que hoy día nosotros no entendemos en su cabalidad por qué el Mesías, ¿cierto?, fue sacrificado, muriendo por amor por nosotros, y que su sangre fue vertida para darnos, ¿cierto?, la salvación. Eso muchas veces no lo entendemos, ¿cierto?, en una cabalidad, ¿cierto?, poderosa, pero sí lo aceptamos, sí lo creemos, sí estamos de acuerdo, porque eso nos lleva a ser salvos. En el versículo 5 dice: luego la novilla será quemada en su presencia, todo se quemará, su cuerpo, su carne, su sangre y su estiércol. ¿Ya? Toda la vaca es quemada tal cual como fue entregado y como fue sacrificado nuestro Yeshua. Él hizo una entrega total, Él se entregó completamente, no solamente vertió su sangre, sino que Él fue traspasado, Él fue, ¿cierto?, humillado, Él se entregó completamente en beneficio para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y el sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y lana carmesí, y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Los tres objetos de madera de cedro, de hisopo y la lana carmesí tenían que ser añadidos para producir la ceniza, que luego fueron mezcladas con el agua para que sirvieran de purificación. Acá adicionalmente hay otros tres elementos: el cedro, el hisopo y la lana carmesí. Podemos ver estos tres elementos en la historia bíblica, en lo que la palabra nos enseña. El cedro, lo más probable que era la madera usada o que fue usada para construir la cruz donde Yeshua murió. Luego tenemos el hisopo. El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto, ¿se acuerdan?, para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos, y aquí se usa otra vez para purificar de la contaminación de la muerte. En Hebreos 9, del 19 al 22 dice: porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la Torá, tomó de la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En Juan 19:29 dice: había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte de Yeshua, conectándolo así con la liberación de Egipto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ellos tuvieron que pintar con sangre los dinteles de las puertas? Lo hicieron con un hisopo. ¿Ya? La purificación de la lepra, del tesarat, ¿ya? Que no es una lepra, podríamos decir, de enfermedad, sino que es producto, ¿cierto?, de la contaminación, que cuando nosotros, ¿cierto?, hablamos mal de otra persona, ¿ya?, que simboliza el pecado. La purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. La lana carmesí nos habla de la sangre y alude a la muerte del Mesías. En el comentario, ¿cierto?, de la Parashá 28, en la Metzorá, sobre Levítico 14:4,
hay más detalles sobre el significado de estos tres elementos usados para esta purificación. Sería bueno que ustedes, hermanos, los invitamos a que puedan ir a las parachá anteriores que están en nuestro canal, están divididos, ¿cierto?, por playlist, de tal manera que usted puede ir directamente, ¿cierto?, a la parachá número 28. ¿Ya? Allí tenemos la parachá y está dividida en cada una, ¿cierto?, de la aliyá. En el versículo 9 del capítulo 19 dice: entonces un hombre que está limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento, en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza. Es una ofrenda por el pecado. Al terminar ya esta lección, ¿cierto?, referente a la vaca roja, podemos ver que es una ofrenda por el pecado, tal cual como lo indica acá en el versículo 9. Pero también que nos deja ritualmente, o dejaba, ¿cierto?, ritualmente impuro aquel persona que tocara, que pisara, no solamente un muerto, sino algún hueso, aunque sea un hueso de muerto, tal cual como lo dice después más adelante en el versículo. Eso nos lleva, ¿cierto?, a la conclusión de que el Eterno lo que nos está, ¿cierto?, enseñando con respecto a la vaca roja es la sombra de Yeshua. Yeshua es aquel que nos limpia, es aquel que con su sacrificio nos permite ir delante de su presencia para limpiarnos. Ya dice que lo tenemos a Él como abogado. Es aquel que, ¿cierto?, limpia todo aquel pecado, toda aquella transgresión a la ley, todo aquello que está escrito y que nosotros no cumplimos. Ya tenemos a Yeshua. En ese tiempo tenían la vaca roja, pero hoy tenemos a Yeshua. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros veamos este sacrificio que se tenía que hacer, todo lo que allí estaba indicado lo tenía Yeshua. Por lo tanto, hoy día lo que también nos enseña al querer nosotros o al ver este pasaje con respecto, ¿cierto?, a la muerte, es que estamos muertos en el pecado. Y Yeshua, ¿cierto?, tiene vida. Acá hay una relación de vida y muerte. ¿Ya? La muerte no está hecha, ¿cierto?, para nosotros. La muerte está hecha para Satanás y todos sus demonios. Pero la vida está hecha para nosotros. Y la vida está hecha porque cuando nosotros andamos en pecado, cuando nosotros andamos en lugares que no corresponden, cuando nosotros hablamos cosas que no corresponden con nuestra boca, como hemos estado estudiando, cuando viene lepra a nuestro corazón, cuando escuchamos cosas que no debemos escuchar, cuando vemos cosas que no debemos ver, cuando vemos, ¿cierto?, cuando caminamos por lugares que no debemos caminar, ya tenemos a Yeshua, que Él se sacrificó completamente, tal cual como era sacrificada esta vaca roja, para que nosotros podamos tener la seguridad de estar limpios. También hay una relación con el agua. Él dice que de Él brotan ríos de agua viva. Aquí el que tiene sed, ¿cierto?, vengan a mí, porque yo les daré agua, ya que no van a tener sed nunca más. ¿Por qué? Porque esa agua que Él nos da, al igual que esta agua, es la que produce la liberación, es la que nos produce, ¿cierto?, esa posibilidad de estar en una plena comunión con el Eterno a través de Yeshua. Por lo tanto, todo lo que está relacionado ya con esto debemos nosotros considerarlo que está relacionado con Yeshua. Cuando uno mira y uno empieza a entender, por ejemplo, allí cuando vemos también en Juan 2, 1 al 12, cuando, ¿cierto?, estaban las bodas de Canaá, ya dice que las tinajas o las ¿cierto?, vasijas que eran de piedra. ¿Por qué? Porque el barro y toda aquella impureza, los metales, producen impurezas.
Por eso tiene que ser en piedra, de tal manera de que se pudieran mantener limpias para una purificación. Entonces, todo lo que la Torá nos enseña está relacionado con Yeshua. Todo. Queramos o no queramos, ¿cierto?, ver. El gran problema es que nosotros muchas veces no queremos ir para atrás, siempre queremos estar en una sola parte de nuestro entendimiento. Pero podemos darnos cuenta de que todo lo que está escrito en la Torá se fue revelado y fue, ¿cierto?, hecho a través de Yeshua. Como le decía, hay mandamientos que no entendemos, como este de la vaca roja. Usted va a escuchar, como yo le decía anteriormente, las noticias de que hay una vaca roja en Israel, porque están pensando construir un tercer templo. Y la vaca roja es importante, porque ya no hay cenizas. Ya de la última vaca roja que fue sacrificada, ya no hay ceniza. Entonces tiene que haber una ceniza ahora para poder, ¿cierto?, purificar no solamente a las personas, sino que también los utensilios, para poder limpiar y hacer, ¿cierto?, un lugar ritualmente puro, ¿ya? También todo aquel lugar donde se vaya a pisar tiene que ser ritualmente puro. Y la vaca roja sirve para eso. Para eso fue, ¿cierto?, dado este mandamiento, para que tengamos ese entendimiento. Por lo tanto, ¿es importante la vaca roja? ¿Cierto? En el concepto judío, sí. ¿Ya? Porque ellos están esperando al Mesías. Ellos están esperando a Yeshua, ¿ya?, a su Mesías, al Mesías. Por lo tanto, ellos están preparando el lugar donde se tienen que dar las condiciones para que Yeshua venga. Y para eso, ¿cierto?, tienen una vaca roja, porque ellos saben que con esa vaca roja van a purificar no solamente el lugar, las personas y los utensilios que van a usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la Torá así lo indica. Nosotros tenemos a Yeshua. Y Yeshua, ¿cierto?, es aquel que nos limpia, es aquel que nos purifica, es aquel, ¿cierto?, que saca el pecado de nosotros. ¿Ya? Pero también nosotros tenemos que entender, hermano, que la Torá son instrucciones. Y esas instrucciones, ¿cierto?, que estaban dadas para el pueblo de Israel, hoy día están vigentes, muchas de esas para nosotros, y debemos cumplirlas. ¿Ya? Así que yo le invito a que en esta semana que estamos estudiando la Parashá Juká, que significa estatutos, aquellas cosas que no vamos a entender, pero que son aplicables, ¿cierto?, en nuestras vidas, podamos asimilarla. Así que muchas gracias por estar con nosotros en el canal Un Café con Raíces, con aroma a Torá. Buena semana, que el Eterno les bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro en sus vidas, que el Eterno traiga paz, shalom a sus vidas. No nos aceleremos, no veamos gigantes, no tengamos, ¿cierto?, esa mirada como las tuvieron los 10 espías. Los gigantes se pueden vencer, como decía Caleb, porque los gigantes Dios los va a entregar como pan para que lo comamos. Así que cualquier situación que usted enfrente en esta semana, esos gigantes, ¿ya?, no son mayores que el Eterno. El Eterno es más poderoso que todos aquellos gigantes que ustedes puedan ver en esta semana. Yo les animo a que ustedes busquen del Eterno, confíen en Él. Él tiene todo en control. No nos descontrolemos nosotros. Si Él lo tiene todo en control, pongámoslos bajo sus alas, como dice el Salmo 91. Así que una bendecida y próspera semana les desea, ¿cierto?, un café con raíces con aroma a Torá. Shalom.